Si hubieras querido construir un reactor de fusión hace 10 años, la lógica era simple. Hazlo muy, muy grande. Mientras más grande la máquina, mayor el volumen de plasma, y más fácil era confinar el gas sobrecalentado el tiempo suficiente para lograr una fusión sostenida. Por eso el mundo invirtió miles de millones en ITER, un proyecto cuya plataforma principal de construcción es tan grande que ocupa el espacio de 60 campos de fútbol, que creo que es más o menos lo mismo que 60 campos de fútbol americano, pero no estoy seguro. Pero luego llegó un grupo del MIT que básicamente dijo, ¿y si el tamaño no es la respuesta? ¿Y si hacemos otra cosa? Y su propuesta fue una máquina llamada Spark, que apenas tenía el tamaño de una habitación. Y afirman que esta máquina podría lograr energía neta de la fusión, algo que el monstruo gigantesco de ITER aún no ha logrado. Suena casi ridículo. Durante décadas, todos los modelos de fusión decían que se necesitaban campos magnéticos enormes, kilómetros de bobinas súper enfriadas y montañas de blindaje. Pero Spark no tiene nada de esa mierda. Es pequeño, se construye rápido y existe la posibilidad de que funcione. El truco está en los imanes que están usando, ¿ves? Una nueva generación de conductores de alta temperatura que son lo suficientemente fuertes como para reducir todo un reactor de fusión sin cambiar la física subyacente. Si el MIT tiene razón, esta pequeña máquina podría abrir un camino que haría que ITER quedara obsoleto antes de siquiera encenderse. Y eso es exactamente a lo que le está apostando el equipo del MIT. La fusión suena simple cuando lo dices en voz alta. Tomas dos átomos ligeros, generalmente formas de hidrógeno, los chocas con suficiente fuerza y obtienes una explosión de energía. Es el mismo proceso que alimenta al Sol, lo cual lo hace casi poético. Imagina simplemente la capacidad de crear una pequeña estrellita en la Tierra. Pero la realidad es que las estrellas tienen una ventaja enorme. Tienen mucha gravedad porque son realmente grandes. Tienen suficiente gravedad para comprimir la materia a millones de atmósferas de presión hasta que los átomos simplemente no pueden resistirse a fusionarse. No tenemos ese tipo de fuerza, así que tenemos que hacer trampa para obtener el mismo resultado. En nuestro caso, usamos una cantidad absurda de calor. Y estamos hablando de aproximadamente 100 millones de grados Celsius. Eso es 6 veces más caliente que el núcleo del Sol. Y cuando intentas atrapar algo tan caliente en una máquina hecha de metal, es como tratar de sostener gelatina dentro de una jaula hecha de ligas. Quiere salir en todas direcciones. Así que los físicos idearon una solución alternativa. Imanes. Imanes realmente fuertes y poderosos. Retuercen y confinan el plasma, esa sopa de partículas supercargadas, en una forma que nunca toca las paredes. Y la idea se volvió, cuanto más grande sea el reactor, más tiempo puedes mantener ese plasma estable. Ahí es donde entra el criterio de Lawson. Es una especie de receta para la fusión, y según ella, necesitas 3 ingredientes en el equilibrio correcto: temperatura, densidad y tiempo de confinamiento. Puedes aumentar cualquiera de ellos para que la fusión funcione, pero si el tiempo de confinamiento es corto, tienes que hacer que los otros dos sean extremos. Por eso, durante décadas, la única respuesta era hacer los reactores enormes. Así es como terminamos con ITER, un monstruoso tokamak en forma de dona que se está ensamblando en el sur de Francia. Tiene más de 30 metros de altura, pesa tanto como 3 torres Eiffel, y cuando esté terminado, será una de las máquinas más complejas jamás construidas. La lógica es que, con un mayor volumen y un periodo de confinamiento más largo, hay una mayor probabilidad de alcanzar el siempre esquivo punto de equilibrio, donde la fusión produce más energía de la que consume. Pero el asunto es que, a medida que los dispositivos de fusión se hacen más grandes, también se vuelven más lentos, más caros y más difíciles de construir. Proyectos que comenzaron con un plan de 5 años llevan ya 30 años sin un final a la vista. Si miras hacia atrás, la historia de la fusión se parece más a un ciclo de esperanza y frustración. En los años 50 existían los dispositivos set pinch, los primeros intentos de comprimir plasma con corrientes eléctricas. Produjeron mucho entusiasmo, pero también mucha inestabilidad. El plasma se retorcía, se doblaba y escapaba, arruinando el confinamiento. Luego llegaron los tokamaks, que los soviéticos inventaron en los años 60. Estas máquinas toroidales finalmente les dieron a los científicos algo con lo que podían trabajar, y para los años 70 todos pensaban que faltaban 30 años para la fusión práctica. Luego llegaron los años 90 y todavía seguía estando a 30 años de distancia. Para la década de 2010, la misma historia. La broma pasó a ser que la fusión siempre está a 30 años de distancia, sin importar cuándo preguntes. Y sinceramente puedes ver por qué. Los reactores de fusión se volvieron más grandes, más pesados y más caros, pero la física no se volvió más fácil. Mantener el plasma estable durante varios segundos ya era un logro, pero lograr que se autosostuviera, ahí estaba el problema. Pero luego, en la última década, en vez de preguntar ¿qué tan grande tenemos que hacerlo para contener el plasma?, algunos científicos empezaron a preguntar ¿y si pudiéramos construirlo más pequeño?
Y esa pregunta suena ingenua al principio, como si sugirieras que podrías construir un motor a reacción con un secador de pelo, pero no es tan descabellada como parece. La clave eran los imanes, específicamente una nueva clase de superconductores de alta temperatura, materiales que pueden transportar enormes corrientes eléctricas sin resistencia. Los imanes superconductores tradicionales, como los que usa ITER, tienen que ser enfriados con helio líquido y están limitados en la cantidad de campo magnético que pueden producir, aproximadamente alrededor de 11 o 12 Tesla. Los nuevos, basados en óxido de cobre, bario y tierras raras o cinta Repco, pueden ir mucho más allá de eso, superando los 20 Tesla en algunos casos. Eso no es solo una pequeña mejora. En la física de fusión, la fuerza del campo magnético tiene un impacto enorme. Porque la confinación de energía escala aproximadamente con la cuarta potencia del campo magnético. Duplicar el campo puede hacer que el reactor sea hasta 16 veces más eficiente. Así que, de repente, podrías lograr las mismas condiciones en una máquina que tiene la mitad del tamaño. Y así nació Spark. El MIT y su empresa derivada Commonwealth Fusion Systems decidieron que si puedes hacer imanes más fuertes, puedes hacer reactores más pequeños. Y no necesitas un proyecto de $50,000 millones para lograrlo. Más pequeño significa construcción más rápida, menor costo y la capacidad de probar e iterar. Es pensar en la fusión al revés, y eso es lo que hace tan interesante a Spark. No es un concepto descabellado basado en una física completamente nueva, ni un material milagroso salido de la nada. Es una visión de ingeniería que desafía décadas de dogma basado en la escala. La prueba que demostró un nuevo camino. El gran avance ocurrió el 5 de septiembre de 2021 en un laboratorio común y corriente en la calle Albany en Cambridge, donde los científicos habían pasado medio decenio intentando refinar la cinta Repco en bobinas que pudieran soportar una tensión lo suficientemente fuerte como para aplastar el acero. Verás, un imán de 20 Teslas tiene más que ver con el control que con la fuerza, así que si se empuja demasiada corriente demasiado rápido, el material se quema. La prueba que estaban realizando era un acto de equilibrio entre la física y la ingeniería, y el fracaso habría significado no lograr nunca el arc más pequeño posible. En la sala de control esa mañana, los ingenieros aumentaron la corriente paso a paso, y a medida que el imán comenzó a zumbar, los instrumentos registraban la temperatura, la vibración, el voltaje, cualquier cosa que pudiera indicar inestabilidad. Y entonces sucedió. Las lecturas cruzaron el umbral de 20 Teslas. Dennis White, el director del PSFC, dijo después que cuando alcanzaron ese hito, y cito, se podía sentir cómo el futuro cambiaba. Y no estaba exagerando. Este era el imán más potente de su tipo jamás construido, capaz de reducir un reactor a una décima parte de su tamaño, manteniendo el mismo rendimiento de confinamiento. Tienes que recordar lo que representaba este momento. Durante 70 años, la mayor limitación de la fusión no era teórica. Conocíamos las ecuaciones. Entendíamos cómo se comporta el plasma, al menos lo suficiente como para modelarlo. Lo que no teníamos era la capacidad de construir un sistema lo suficientemente compacto y eficiente como para ser práctico. Por eso, el éxito de esta prueba fue un avance tan importante. Demostró que era posible diseñar lo imposible. El equipo había diseñado este imán como un solo módulo de lo que eventualmente sería un conjunto toroidal completo para Spark. Cada bobina estaba hecha de cientos de capas de cinta Repco, enrolladas bajo una tensión increíble y enfriadas con helio supercrítico. Al final de la prueba, el imán ya se había mantenido a campo completo sin perder la superconductividad ni una sola vez. Y de repente surgió una nueva posibilidad en el mundo de la fusión. Como era de esperarse, los inversionistas empezaron a llegar en masa. En cuestión de meses, Commonwealth Fusion Systems había recaudado más de $1.8 mil millones en nuevos fondos, una de las inversiones privadas más grandes en la historia de la energía, de patrocinadores como Bill Gates, Google y varias grandes empresas energéticas. Para poner en perspectiva lo que lograron, imagina que pudieras tomar un acelerador de partículas del tamaño del LHC y construirlo en un solo campus, o una supercomputadora que usara la misma física pero que cupiera en un escritorio. Ese es el tipo de cambio de paradigma del que estamos hablando aquí, y la comunidad científica lo sabía. Incluso los críticos de las empresas privadas de fusión, personas que habían pasado sus carreras trabajando en ITER, admitieron que esto era un logro genuino. El viejo debate sobre si los reactores pequeños de alto campo podrían alguna vez rivalizar con los de mayor escala, de repente tenía datos experimentales de su lado. Pero hay algo más en esta historia que a menudo se pasa por alto. El éxito no solo se debió a Repco o a la ingeniería. Se trataba de la cultura. El equipo Spark era una mezcla de investigadores del MIT e ingenieros del sector privado, un modelo híbrido que se sentía más como SpaceX que como un laboratorio universitario. Iteraban rápido, fallaban en silencio y no esperaban a que los comités internacionales votaran el siguiente paso. Era investigación de fusión, despojada de burocracia, y demostraba que equipos pequeños y enfocados podían competir con proyectos internacionales de miles de millones de dólares. Esa es parte de la razón por la que el impulso de la industria cambió casi de la noche a la mañana, pero para White y su equipo, el trabajo apenas comenzaba.
No celebraron por mucho tiempo, porque esa bobina de 20 teslas era solo el primer paso. El siguiente reto era usarla realmente para construir Spark, unir esos imanes en una configuración toroidal y ver si el plasma se comportaba como predecían los modelos. La máquina que está intentando reescribir la fusión. Spark, que por cierto es la abreviatura de lo más pequeño posible, asequible, robusto y compacto, es la respuesta del MIT y de Commonwealth Fusion Systems a 70 años de frustración. Ahora, en teoría es un tokamak, igual que ITER, pero en la práctica es una filosofía completamente diferente. En lugar de intentar construir la máquina más perfecta posible, Spark está tratando de construir la más pequeña que sea viable. La cámara central de Spark, el donut que contiene el plasma, tendrá solo unos 3 metros de altura, con un radio del tubo de plasma de aproximadamente 1.85 metros. Compáralo con el radio de 6.2 metros y la altura de 30 metros de ITER, y empiezas a notar la diferencia. Spark podría caber cómodamente dentro de uno de los salones de ensamblaje de ITER y aún así sobraría espacio, pero a pesar de esa diferencia de tamaño, el campo magnético de Spark será el doble de fuerte. Esas 18 bobinas superconductoras de alta temperatura, HDS, construidas con cinta Repco, generarán campos magnéticos que superan los 20 Tesla, suficiente para comprimir el plasma a una presión cientos de millones de veces mayor que la atmósfera de la Tierra. El objetivo es lograr un factor de ganancia de energía de fusión, o Q, mayor que 1. Eso significa producir más energía a partir de las reacciones de fusión de la que la máquina consume para mantenerlas. El diseño de Spark apunta a un Q10, es decir, 10 veces más energía producida que la consumida. Para poner eso en perspectiva, los mejores tokamaks de la historia, como Jet en el Reino Unido, lograron un Q de aproximadamente 0.67. ITER, una vez terminado, espera alcanzar un Q10 también, pero no será sino hasta mediados de la década de 2030. Spark pretende lograrlo antes de que termine la década. Ahora, eso no significa que vaya a haber una planta de energía. Spark es un dispositivo de demostración. Está diseñado para demostrar que la fusión compacta de alto campo puede lograrse. El siguiente paso después de eso es ARC, una versión más grande conectada a la red que podría generar de manera continua alrededor de 200 megavatios de electricidad. ARC reutilizará la tecnología de imanes de Spark, pero añadirá los sistemas necesarios para extraer calor, mover turbinas y suministrar energía a la red. Es una hoja de ruta notablemente pragmática. En lugar de un salto gigantesco, MIT y CFS están dando 2 pasos deliberados. Primero, demostrar que la física funciona, y luego escalarlo hasta convertirlo en una planta de energía funcional. Y lo están haciendo rápido. La construcción de Spark comenzó en 2023 en Devens, Massachusetts, un sitio industrial a aproximadamente 1 hora de Boston. El plan es completar el ensamblaje para 2025, lograr el primer plasma alrededor de 2026 y apuntar a demostraciones de energía neta poco después de eso. Si eso sucede, Spark podría adelantarse a ITER en alcanzar el punto de equilibrio por casi una década y a una fracción del costo. ITER, la colaboración científica más grande del mundo, involucra a 35 naciones y tiene un costo superior a $50,000 millones. El presupuesto estimado de Spark, en comparación, es de menos de $3,000 millones recaudados casi en su totalidad de inversionistas privados. Técnicamente, Spark sigue siendo un tokamak, una cámara toroidal donde el plasma se forma y se confina mediante una combinación de campos magnéticos, el campo toroidal de las bobinas principales y un campo poloidal de los sistemas auxiliares. Pero casi todo en él ha sido replanteado. Sus imanes son modulares, lo que significa que cada bobina puede retirarse o reemplazarse sin desmantelar todo el reactor, una característica pequeña pero transformadora que podría ahorrar años en mantenimiento. Sus sistemas de enfriamiento son más simples porque los superconductores de alta temperatura operan a temperaturas más altas, alrededor de 20 Kelvin en lugar de 4, lo que permite el uso de helio supercrítico. Incluso la estructura en sí es más ligera y compacta, lo que significa que las versiones futuras podrían construirse más rápido, tal vez incluso producirse en masa, los obstáculos que se avecinan. Ahora, a pesar de toda la emoción, hay un entendimiento tácito entre quienes están cerca de Spark de que esto aún podría fracasar. Spark está llevando al límite el control. Su plasma alcanzará más de 100 millones de grados Celsius, 10 veces más caliente que el núcleo del Sol, contenido dentro de una jaula magnética de solo unos pocos metros de ancho. Es como sostener una estrella en miniatura en tus manos y esperar que las paredes no se derritan. Mientras más pequeño haces el reactor, menos margen de error tienes. En ITER hay espacio para absorber fluctuaciones y distribuir el calor. En Spark, una pequeña oscilación en el plasma podría significar un apagado total.
Cada microsegundo de inestabilidad tiene que corregirse en tiempo real, con sistemas de control que reaccionan más rápido que la percepción humana. Y luego está la cuestión de la durabilidad de los imanes. Los superconductores de alta temperatura, las cintas Repco, son lo que hacen posible Spark. Pueden generar campos magnéticos casi el doble de fuertes que los de ITER mientras se mantienen compactos y eficientes. Pero nunca antes han estado expuestos a un entorno real de fusión. Normalmente, cuando el deuterio y el tritio se fusionan, liberan neutrones de alta energía que chocan contra las paredes y los componentes del reactor. Con el tiempo, esa radiación puede dañar todo lo que toca: el metal, el aislamiento, incluso las propias capas superconductoras. Si las bobinas Repco se degradan bajo el bombardeo, el rendimiento disminuiría. Las reparaciones tampoco serían sencillas, porque estos imanes están bobinados muy apretadamente y además se mantienen refrigerados. Reemplazar una podría tomar meses y costar millones de dólares. Nadie sabe aún cuánto tiempo durarán bajo condiciones reales de fusión, y la única manera de averiguarlo es construyendo y operando Spark. Otro gran desafío es la expulsión de calor. Es uno de los problemas más no resueltos y subestimados de la fusión. Cada reacción de fusión libera energía en forma de un calor increíblemente localizado donde el plasma toca las paredes internas de la máquina. Los desviadores, los componentes especializados que manejan la expulsión, deben soportar flujos de calor más altos que los que hay dentro de las toberas de los cohetes. Si el desviador falla, toda la cámara de vacío puede dañarse irreparablemente. Los reactores grandes como ITER ya están teniendo problemas con esto. El diseño compacto de Spark lo hace aún más difícil. El menor volumen significa que el calor se acumula más rápido y hay menos superficie para dispersarlo. Los ingenieros están explorando nuevos materiales y geometrías de enfriamiento, losas de tungsteno, capas de metal líquido, aleaciones avanzadas, pero ninguno de ellos ha sido probado aún a la densidad de potencia de Spark. E incluso si el plasma de Spark funciona perfectamente, el propio combustible introduce su propia complejidad. La mezcla de deuterio y tritio que alimenta la mayoría de los diseños de fusión es potente pero delicada. El deuterio es fácil de extraer del agua, pero el tritio es raro y radiactivo, con una vida media de poco más de 12 años. La mayor parte del suministro mundial proviene como subproducto de los reactores nucleares de agua pesada en Canadá y Corea del Sur, y solo existen unos pocos kilogramos en todo el mundo. Manejarlo requiere contención especializada y permisos que pueden retrasar el progreso durante años. Spark consumirá pequeñas cantidades para sus pruebas, pero cualquier reactor comercial posterior necesitará un ciclo sostenible de tritio para generar nuevo combustible mientras quema el anterior. Ese es todo un subcampo de investigación que todavía es en gran parte teórico. Sin eso, la fusión simplemente no puede escalar. Luego vienen los obstáculos regulatorios y logísticos. No existe un marco establecido para otorgar licencias a un reactor de fusión privado en Estados Unidos, porque nadie ha construido un reactor de fusión que produzca energía significativa. Los desarrolladores de Spark están trabajando con la Comisión Reguladora Nuclear para abrir nuevos caminos, un proceso que podría ser tan lento como la propia ingeniería. Y aún así, a pesar de todos esos obstáculos, Spark no necesita superar cada uno para ser relevante. Incluso si nunca logra un Q mayor que 1, los datos que produzca serán invaluables. Validar la física de los reactores compactos de alto campo cambiaría la dirección de todo el campo. Eso probaría que máquinas más pequeñas pueden alcanzar el umbral de energía que ha eludido a los científicos durante 70 años. Si Spark no cumple, aún podría tener éxito en los aspectos que importan. Podría confirmar los modelos de confinamiento magnético que guiarán el diseño de ARC, el próximo reactor. Podría revelar exactamente en qué punto se presenta la fatiga de los materiales, o cómo construir mejores divertores, o cómo estabilizar el plasma de manera más eficiente. Esas lecciones son el verdadero inicio de las revoluciones. La gente de Commonwealth Fusion Systems, ellos entienden esto mejor que nadie. Muchos de ellos ya han pasado sus carreras persiguiendo proyectos que nunca alcanzaron la ignición. Saben que la ciencia es lenta. Así que, cuando dicen que Spark podría alcanzar energía neta, no están tratando de presumir. Están presentando una hipótesis que tomará años de depuración, nuevas pruebas y rediseño para demostrar. El equipo de Spark sabe que están construyendo algo que podría no funcionar, pero también están construyendo algo que debe intentarse. Cada paso adelante, cada prueba, cada fracaso, cada ajuste acerca un poco más el sueño a la realidad. Y si esa realidad se parece en algo a la que están persiguiendo, incluso los obstáculos no importarán mucho en retrospectiva, porque la diferencia entre lo imposible y lo inevitable siempre se ha medido por la persistencia.